No, no quiero que todo. ¿Sabes qué? No sé cómo. Bueno, entonces nos ponemos en modo inicial la defensa de tesis de Abril Lidondo. Bueno, los jurados que están aquí presentes son Mariela Cuadro y Juan Rial. Y bueno, quien está en el Zoom es Gonzalo Salimena, está Alejandro Simonós también, que es el director, ha sido el director de la tesis. La tesis de Abril es El Estado fallido, una amenaza regional, análisis de la experiencia de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996. Como siempre decimos en estos momentos, realmente es un gusto para nosotros tener una nueva defensa que no es ninguna, ¿no? O sea, es una defensa muy importante porque es la número 70, no quiere decir nada, pero quiere decir mucho para nuestra maestría, para nuestra carrera. Así que bueno, Abril, tenés más o menos media hora para tu exposición, va a estar grabada, luego el jurado va a hacer las preguntas, las exposiciones que estiman convenientes, y bueno, después nos retiramos y hacemos el acta. Así que adelante, ponete ahí cerca del micrófono. Bueno, buenos días a todos los presentes y las presentes. Quiero comenzar esta pequeña presentación agradeciendo a Laura y a las autoridades de la maestría por haber coordinado esta gestión para poder estar aquí defendiendo mi trabajo. Agradecerle infinitamente al doctor Alejandro Simonov, que he tenido yo el placer de que me dirija en este trabajo, y agradecerle al jurado por los aportes que me han dado, que tomo, por supuesto, y que mi objetivo es poder plasmar en la presentación y que agradezco que sirven como insumos para poder seguir trabajando en este tema. Permiso, voy a acomodar acá que quedó para compartir. Ya para compartir. No, pero así se ve para y hacer los chiquititos a ellos. Ahí va. Bueno, mi trabajo se titula El Estado fallido, una amenaza regional, análisis de la experiencia de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. Quiero iniciar esta presentación pudiendo plasmar cómo pude elegir este tema de investigación y cómo pude condensar el problema que aquí planteo. Voy a comenzar identificando entonces la categoría de Estado fallido, que tanto en el título como a lo largo del trabajo es estructurante. El Estado fallido como categoría me generó un gran interés y curiosidad a partir de lo trabajado a lo largo del curso de la maestría. Y este interés radica por lo menos en dos elementos. En primer lugar, el Estado fallido desde el aprendizaje, que fue mi cursada actual de la maestría, siento que tiene una gran relevancia para analizar el contexto internacional actual y los conflictos que todavía hoy se presentan a raíz de las discusiones de cuál es entonces el sentido del Estado, cuál es el rol de esa estatalidad. Y por lo tanto me permite no solo reflejar la utilidad de una categoría que tiene un gran debate actual todavía, y que en mi trabajo va a ser mirado de una perspectiva histórica, porque no voy a trabajar el presente, y allí entonces me surgen dos preguntas. ¿Qué es el Estado fallido y por qué los Estados fallan en cumplir sus funciones? A partir de allí me he encontrado con la bibliografía que he consultado inicialmente, varios ejemplos que toman, ¿no?, diferentes autores, y aparece, no en gran medida, pero sí en algunos, el estudio sobre Bosnia y Herzegovina. Entonces, allí la curiosidad sobre este tema también radica en varios elementos. En primer lugar, identifico que el caso de Bosnia y Herzegovina es propio y referido a la transición sistémica posterior a la caída de la Guerra Fría, porque esto sucede en el año 1992. Y allí, entonces, también considero que al inicio, en el recorrido, digamos, del estado del arte, del trabajo, encuentro que la mayoría de los trabajos sobre el Estado fallido están anclados en la territorialidad del continente africano. ¿Por qué? Porque es un concepto que surge como consecuencia del proceso de colonización. Entonces, estudian cómo esos estados logran incorporarse en el sistema internacional que ya tiene sus propias reglas de juego.
Y aparece entonces el ejemplo de Bosnia y Herzegovina como un ejemplo justamente alternativo a ese único estudio de la estatalidad en África y, consecuentemente, en el interior del continente europeo. Entonces, aquí, digamos, entiendo que este ejemplo muestra un elemento alternativo, digamos, para pensar esa estatalidad. A su vez, el Estado fallido, el caso de Bosnia y Herzegovina también nos muestra, como mencioné al principio, ser un ejemplo de esta transición sistémica. Es el primer ejemplo que sucede de esta crisis de estatalidad a niveles exorbitantes posterior a la caída de la Guerra Fría, posterior al derrumbe de la Unión Soviética, y cómo también analizar el entorno regional, digamos, que es el colapso de la federación, desde las lógicas que se debaten entre la apertura de la economía, entre la democracia, que se pueden ubicar justamente en ese rango de discusión. Y a partir justamente de la lectura inicial que realicé sobre el tema, me surgieron un interrogante particular a partir de la lectura de un texto de Camargo y Baqueta, que van a trabajar la experiencia de un Estado fallido en el continente asiático y pensando bajo el concepto de fronteras permeables, cómo el desarrollo, la crisis interna de un Estado puede impactar también en las lógicas de los Estados fronterizos o a nivel regional, en esa región cercana. Entonces aquí, a partir de esa lectura, me surgen dos interrogantes. Si efectivamente el desarrollo de un Estado fallido puede implicar consecuencias en las lógicas internas de esos países fronterizos y si efectivamente son una amenaza para ese entorno regional. Entonces, a partir de estas preguntas y de mis temas propios, digamos, de interés, pude recordar entonces el tema y la problemática que estuve a plantear, que es entonces si Bosnia y Herzegovina representa la estructura y las características de un Estado fallido y qué es lo que sucede entonces con este desarrollo. ¿Genera un impacto negativo en la región o no? Y principalmente resaltando la dimensión desde una inquietud personal, que es qué sucede con las consecuencias de ese Estado fallido, en la cual trato de exponer a lo largo del trabajo que tiene que ver con una consecuencia más bien humanitaria. ¿Qué es lo que sucede con esos migrantes desplazados y refugiados que expulsan o mismo que son obligados a migrar desde esos países de origen? Bien, a partir de la delimitación del problema de estudio, me planteo un objetivo general, que es justamente analizar el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado fallido para determinar entonces qué impactos tuvo a nivel regional. Y aquí tomo una recomendación del jurado que tiene que ver con que al objetivo general puede ganar en precisión a partir de haber indicado el carácter regional, digamos, que unidades se iban a trabajar, y el recorte temporal. Por lo tanto, se podría ver sintetizado en una pregunta, tomando los aportes del jurado, en si efectivamente el Estado fallido implica un ejemplo de estados fallidos regionales, el caso de Bosnia, y si logran, digamos, generar una amenaza de ese entorno regional. Y a su vez me planteo 4 objetivos específicos que van a ir siendo resueltos a lo largo de la estructura de la investigación, que es desarrollar los diversos conceptos de estados fallidos y sus críticas, para poder entonces visualizar cuál es la matriz teórica que hay detrás de ese concepto y definir la categoría a utilizar. En segundo lugar, describir por qué Bosnia y Herzegovina se va a teorizar como estado fallido, cuáles son sus características. En tercer lugar, establecer cómo se relaciona Bosnia y Herzegovina con la región a partir del estudio de los vínculos socioeconómicos específicamente. Y por último, entonces, explorar el impacto en la región, si efectivamente se pueden encontrar consecuencias en las dinámicas internas de los países de la región. Por lo tanto, gracias a la delimitación de estos objetivos, puedo concluir en presentar mi hipótesis de trabajo, que sostiene que el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado fallido ocasiona un impacto negativo en la región, está comprendida por Croacia y Eslovenia, a partir de la parálisis del crecimiento económico interno y del desplazamiento de refugiados y desplazados entre 1992 y 1996. Y aquí me quiero detener para explicar algunos lineamientos en torno a responder a los interrogantes del jurado. En primer lugar, quiero indicar por qué la región está comprendida por Croacia y Eslovenia, por qué he decidido trabajar con estas unidades y no con otras. Y esta pregunta tiene dos respuestas. En primer lugar, tanto Croacia como Eslovenia representan
los países, las repúblicas con mayor desarrollo económico interno y con mayor homogeneidad política al interior de la federación. ¿Esto qué me va a permitir analizar? Justamente me va a permitir analizar las variables económicas de una forma clara para evaluar si hubo un impacto negativo o no. En segundo lugar, ambos países, según los datos consultados inicialmente por ACNUR, son los países que más receptores de migrantes de origen bosnio van justamente a recibir. Y a su vez esta hipótesis tiene planteadas las dos variables, tanto la variable dependiente, que es el desarrollo de Bosnia y Herzegovina como Estado fallido, y las variables independientes, que van a ser trabajadas por la parálisis del crecimiento económico interno y por el análisis de refugiados y desplazados. También respondiendo a los interrogantes del jurado, ¿por qué utilizo estas variables y no otras? La variable de la parálisis del desarrollo económico interno me va a posibilitar identificar en términos cuantitativos el impacto, si efectivamente es negativo o no, al interior de esas unidades de análisis. Y en segundo lugar, relacionado a la presentación del tema, la importancia que tiene la consecuencia humanitaria de este desarrollo, que se va a ver con el número también cuantitativo de refugiados y desplazados que en este caso elimina Bosnia y Herzegovina. Además de esta explicación, también quiero sostener que ambas variables van a ser posibles de responder en forma cuantitativa porque son informaciones que puedo acceder para el momento tanto geográfico como temporal del recorte planteado. Bien, estas son entonces las variables que condensaba y por último, aclarar por qué el recorte temporal. Tomo como año de inicio el año 1992 porque el 3 de mayo de ese año va a declarar Bosnia y Herzegovina su independencia de la Federación Yugoslava, y tomo el año 1996 aquí por varias razones. En primer lugar porque se va a cumplir un año de la firma de paz de Dayton, que son los acuerdos de paz firmados por Croacia, Serbia y Yugoslavia para el fin de las hostilidades. Y a partir de ese año justamente es que se van a poner en práctica los acuerdos firmados, específicamente el anexo 7, que tiene que ver con las políticas de retorno de refugiados y desplazados a partir de la corrupción de personas desplazadas y refugiadas con el objetivo de poder retornar a ese país de origen. Y a su vez, porque va a terminar el sitio de Sarajevo recién en 1996. Entonces, elijo tomar estos hechos como elementos en donde el Estado bosnio intenta reconstituirse para poder brindar seguridad y los bienes políticos. Bien, a partir de entonces la hipótesis de trabajo me propongo explicar el marco teórico utilizado. El trabajo se propone tener un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. En este trabajo particularmente, que pretende también ser explicativo y descriptivo, es de total importancia el uso del dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque gracias a la utilización de ese tipo de datos puedo llegar entonces a identificar ese impacto negativo, tanto en las dos variables independientes que elijo trabajar. A su vez, el marco teórico-metodológico va a estar confeccionado por dos grandes aportes conceptuales. El primero de ellos tiene que ver con la categoría que estructura el trabajo, que es el Estado fallido, y cuál va a ser, digamos, la teoría que voy a utilizar para analizar esta categoría, que es la matriz del Estado de Robert Romberg, que me va a permitir avanzar en las primeras preguntas de la hipótesis. En segundo lugar, voy a utilizar los aportes de una de las principales teorías de las relaciones internacionales, que es la teoría liberal y el institucionalismo, a partir de los aportes específicos de la teoría de la interdependencia compleja de los autores Robert Chiavone y Joseph Nye, que me va a servir como herramienta metodológica para avanzar en los segundos interrogantes de la hipótesis. Bueno, a partir de la confección de los objetivos y de la hipótesis, es que puedo plantear la estructura de la investigación. Aquí la estructura condensa entonces una introducción, 4 capítulos y una conclusión. ¿Por qué considero que esta estructura es la indicada para responder a mi interrogante planteado en la hipótesis? Porque justamente permite realizar un camino de orden y un camino metodológico que mismo está sostenido en la hipótesis, que es inicialmente responder a la categoría sobre Estado fallido, por qué se caracteriza Bosnia y Herzegovina como Estado fallido, cuáles son sus características, y allí poder analizar entonces, gracias
a esa información el impacto regional, si efectivamente están esas fronteras permeables o no. A partir de aquí, entonces, voy a avanzar muy sintéticamente con la pregunta, digamos, de qué información me va a brindar cada capítulo para responder a esa hipótesis. Dado el recorte temporal, no voy a ahondar y profundizar en cada capítulo, simplemente reponer por qué se escribieron y qué información me van a brindar. El capítulo 1 se titula sobre el concepto de estado fallido. Este capítulo se propone profundizar sobre el origen de la categoría y específicamente sobre el momento teórico en el cual se va a utilizar en mayor profundidad, es la década de los 90, y va a permitir en un segundo momento problematizar a la categoría. ¿Qué problemas tiene esa categoría para utilizarse como caso de estudio, ¿no? Y las diferentes escuelas que la han abordado. Este capítulo empieza haciendo una reposición histórica sobre el origen del concepto, que como dije al principio de la presentación, data de los años 60 y 70 del siglo XX, como respuesta al proceso de descolonización de África, como los países, los estados nuevos se incorporan a ese sistema internacional que ya tiene sus propias reglas de juego. A partir de allí, entonces, como mencioné, el origen, digamos, de este estudio está asociado a la estatalidad de África específicamente, pero recién en los años 90, posterior a la caída de la Guerra Fría y esta transición hacia ese nuevo orden mundial, podemos percibir el impacto, digamos, gracias al periodo de distensión de esta categoría, ¿no? Cómo va a empezar a utilizarse no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito político. Por ello, y respondiendo a los interrogantes del jurado, me detengo en esos dos momentos de la cronología, y no, digamos, hago un análisis completo de ese tiempo, sino simplemente en el momento de origen y luego en el momento de auge. ¿Por qué realizo ese recorte? En primer lugar, me parece importante obtener, digamos, el contexto en el que se origina este término, que no es un término que sale, digamos, en forma independiente. Y en segundo lugar, ¿por qué hago énfasis en la década de los 90? Porque específicamente, a lo largo del trabajo, sostengo que el caso de estudio analizado es un ejemplo de esa transición sistémica y, a su vez, el concepto, la unidad de análisis de Bosnia y Herzegovina sucede en esta década. Por eso priorizo contextualizar ese recorte. A su vez, voy a utilizar elementos contextuales como el consenso de Washington, como las discusiones en torno a la estatalidad, como el proceso de globalización, categorías como guerra humanitaria, seguridad humana, responsabilidad de proteger, que son propias del derecho internacional. Respondiendo a los interrogantes del jurado, ¿por qué decido incorporar esa selección de categorías? Porque intento visibilizar la conexión justamente que hay en ese contexto y que no es simplemente el Estado fallido como una amenaza unilateral, digamos, sino que estas categorías y estas discusiones teóricas forman parte de ese contexto de consolidación de la fragilidad del Estado como una problemática global. Eso en primer lugar. Y luego el capítulo retoma las problemáticas que giran en torno a el uso del concepto, digamos. Y eso es importante porque antes de aplicar, digamos, esta categoría es necesario nutrirse de las problemáticas en torno a recortes políticos que ocasiona el uso de esa categoría. Por lo tanto, este capítulo me permitió, entonces, a partir de las escuelas de estudio abordadas, identificar cuál es el contexto de origen y consolidación en el que se discute el desarrollo del Estado fallido. Avanzando hacia el capítulo 2, el capítulo 2 se titula ¿Hacia dónde van los indicadores? Y tiene como objetivo realizar un relevamiento metodológico de 6 indicadores de alcance global. ¿Por qué se utiliza, digamos, un capítulo para explicar los indicadores? Y aquí me parece importante resaltar, y respondiendo a los interrogantes del jurado, que no se busca realizar un análisis político de los indicadores, sino realizar un relevamiento metodológico. ¿Cómo se construye esa categoría de análisis? ¿Cómo se construye esa metodología de trabajo? ¿Qué definiciones tiene cada indicador? ¿Qué fuentes de información consulta? ¿Todos utilizan las mismas preocupaciones o hay preocupaciones diversas?
A partir de ese relevamiento metodológico, me permitió entonces elegir el marco teórico a utilizar en la experiencia de Bosnia y Herzegovina y utilizo el programa de conflicto interestatal de Robert Rothbard. ¿Por qué utilizó este trabajo? El autor, a lo largo de un conjunto de vastas publicaciones, perfila una teoría sobre el análisis de la falla estatal. Motivado por 4 preguntas: ¿qué es un Estado fallido? ¿Por qué fracasan los Estados? ¿Qué indicadores permiten visibilizar esos índices de fracaso? ¿Y qué es lo que debe hacer la comunidad internacional para responder a estas situaciones conflictivas? Y por ello, el autor entonces, a partir de esos interrogantes, plantea la construcción de su teoría. En su teoría, él entiende que el Estado debe proveer bienes políticos a sus ciudadanos. Ese es su objetivo y su función. Entonces, a partir de justamente la construcción de lo que él llama la matriz del Estado, que está condensada en este cuadro, podemos observar los bienes políticos a los cuales él hace justamente importancia, que son seguridad, sistema jurídico, libertades públicas, derechos económicos, sociales y culturales, infraestructura y sistema financiero y fiscal. Y el orden justamente en el que están incorporados estos bienes políticos a la matriz del Estado tiene un orden intencional porque es jerárquico. Intenta ubicar una jerarquía de niveles de esos bienes políticos. Por lo tanto, no es lo mismo la falla en la seguridad que en la infraestructura. No tiene la misma dimensión en su marco teórico, ¿sí? A partir de estos bienes políticos se los va a nutrir de 3 indicadores de violencia, políticos y económicos. Y además lo que el autor entiende que es lo novedoso de su teoría, que la lectura de estos bienes políticos va a ser una lectura global. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado fracasa en uno de estos bienes, no está condenado al fracaso, sino que es la lectura global de esos indicadores. ¿Qué nivel de desarrollo tiene cada uno? Que el autor sostiene 4, fuerte, débil, fracasado o colapsado, siendo fuerte el estado ideal y el colapsado aquel que justamente falla en sus funciones. ¿Por qué se elige trabajar con la matriz del Estado de Robert Rothbard? Sostengo en mi trabajo que es la matriz más completa de las analizadas en este capítulo 2, porque, como podemos observar, digamos, los bienes políticos son variados y está introduciendo justamente en esta matriz un estudio completo, además de proveer un análisis dinámico desde la lectura global de estos indicadores. Y por último, y no menos importante, sostener que para el caso de ser aplicada en Bosnia y Herzegovina, esta información digamos, puede ser nutrida de tanto datos cualitativos como cuantitativos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos de los indicadores actuales toman como puntos de indicadores a cuestiones de género, de medio ambiente, de tecnología, y rastrear esa información en un contexto de guerra como la de Bosnia resulta complejo, ¿sí? Entonces, este capítulo me permitió realizar un detalle del relevamiento metodológico sobre los 6 indicadores de alcance global más importantes y me permitió elegir entonces la matriz del Estado a partir de la elección que acabo de desarrollar para el caso de estudio de Bosnia y Herzegovina. Avanzando entonces en el desarrollo del capítulo 3, Bosnia y Herzegovina, un Estado fallido. El capítulo aquí se propone entonces responder a la primera parte de la hipótesis planteada, que es si Bosnia y Herzegovina efectivamente corresponde al desarrollo de un Estado fallido. Y a partir de aquí, entonces, el trabajo plantea un desarrollo descriptivo en términos históricos, qué es lo que sucede con Bosnia y Herzegovina durante su contexto federativo, qué características tiene, qué es lo que sucede desde los momentos de independencia y posteriormente, sostenida esa independencia, digamos, el momento de la guerra. Bueno, por supuesto, por el tiempo no voy a detenerme en las características, pero dado la información cualitativa y cuantitativa expresada a lo largo del capítulo, se puede sostener entonces, también de las problemáticas estatales que desarrollo allí, la construcción de la matriz del Estado para Bosnia y Herzegovina. Aquí, justamente, podemos observar cómo esta matriz del Estado recientemente utilizada se consume, digamos, de información y aquí, por ejemplo, en la variable de bienes políticos de seguridad, tenemos que Bosnia y Herzegovina presenta una anarquía interna, tenemos discusiones en torno a los conflictos, digamos, territoriales, donde hay actores que van a
digamos, querer, ¿no?, reivindicar el control sobre esos territorios. Tenemos presencia de actores transnacionales allí. Tenemos la muerte de más de 260.000 personas, más de 2,5 millones de desplazados, y 1 millón de personas que piden el estatus de refugiados. Por lo tanto, en términos de seguridad territorial, fronterizos y de seguridad ciudadana, el Estado falla. La Aclaración sobre los derechos económicos, sociales y culturales y la infraestructura, que es débil y no fallida, corresponde a que no desaparece en su totalidad, sino que intentan funcionar bajo los impactos, ¿no?, de ciertos tipos de destrucción. Por lo tanto, este capítulo me permitió plasmar, a través de la información, tanto cuantitativa como cualitativa desarrollada a lo largo del capítulo, la construcción de la matriz del Estado para Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. Finalizando entonces con el capítulo 4, Impacto en la región, análisis sobre Croacia y Eslovenia. Aquí este capítulo busca justamente avanzar en los segundos interrogantes de la hipótesis. ¿Qué sucede entonces con la presentación inicial de esas fronteras permeables? Aquí se va a utilizar entonces las unidades de análisis presentadas en la presentación inicial y el uso de las dos variables independientes. Inicialmente el capítulo también recorre un recorrido histórico sobre las unidades de análisis en el contexto federativo, que es lo que sucede entonces al interior de la federación. Después justamente avanza en la lectura de estas unidades posterior entonces al desarrollo del conflicto. Inicialmente, estas unidades de análisis dentro del contexto federativo y cumpliendo con el tercer objetivo planteado al inicio, podemos observar que la Federación Yugoslava tenía como forma de gobierno un federalismo monocrático. Esto quiere decir que las repúblicas se autogestionaban bajo los lineamientos generales de la Liga Comunista Yugoslava. Esto quiere decir que compartían términos políticos, económicos, ¿sí? Y podemos observar que al interior de la federación tenemos una integración interna muy desarrollada que compartían desde transacciones y flujos de bienes, personas, servicios, economía, seguridad, política exterior, la moneda, el ejército, ¿sí? Esto nos permite visibilizar un espacio de cooperación en búsqueda de mantener esa paz. Y aquí entonces es donde yo hago la lectura y a partir de la herramienta de la interdependencia compleja, de pensar que ese escenario es un escenario de paz y de cooperación en donde hay ganancias asimétricas, ganancias relativas pero asimétricas, ¿sí? Entonces, estos países, por eso la elección de Croacia y Eslovenia que sostuve al principio, que tienen un vasto desarrollo económico a comparación, por ejemplo, de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando este espacio de cooperación y de asistencia encuentra sus primeras desavenencias? ¿Sí? En este sentido, las propias repúblicas empiezan un proceso independentista en el cual termina por el desmembramiento de Yugoslavia. A partir de aquí, entonces, me propongo analizar las variables independientes presentadas al inicio en cada una de las unidades de análisis. Inicialmente tenemos el caso de Croacia. Croacia, como podemos observar, en el año 1993 recibió un pico máximo de 287.000 refugiados, solo bajo el mandato de ACNUR. Esto quiere decir que las cifras pueden ser, de hecho, mucho mayores. ¿Cuál es el motivo, digamos, del ingreso de los refugiados a Croacia? Parten, digamos, en dos objetivos: en la búsqueda de asilo o vivienda permanente o como medio de tránsito para migrar hacia otros destinos, como pueden ser Estados Unidos u Europa Occidental. A su vez, dado el análisis de la información relacionada a este espacio, podemos observar que hay dos respuestas coordinadas desde el gobierno croata presentes en la Comisión de Personas Refugiadas y Desplazadas de Croacia, en el informe de 1994, en donde van a encontrar justamente, en primer lugar, facilidades de asilo a los refugiados, y esto es un trabajo colaborativo de Croacia con organismos internacionales y organismos no gubernamentales. ACNUR tenía un total de 10 oficinas funcionando en ese país, al igual que Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja. Y aquí entonces tenemos la creación de 10 campos de refugiados que coordinaban estas dos instancias, y a su vez tenemos
el uso como respuesta masiva de hoteles, servicios de emergencias, disposición de espacios deportivos, militares, escolares. De hecho, en la tesis hay un anexo de los 362 espacios habitacionales que se pusieron a disposición de los migrantes. Luego tenemos la respuesta económica a este ingreso, que constan dos. Una que son las respuestas económicas propias que dan los organismos no gubernamentales, como la asistencia de ACNUR y la Cruz Roja con préstamos. Y la segunda son las gestiones económicas que hace el propio gobierno croata, que según las fuentes consultadas se estima de más de 60 millones de dólares por mes para satisfacer, por supuesto, las necesidades básicas de estos migrantes. Avanzando en el impacto económico, solo me voy a detener en dos variables: el análisis del PBI y de la relación bilateral con Bosnia y Herzegovina. En términos de PBI, podemos observar que Croacia ve plasmado un retroceso en los índices de indicadores de ese crecimiento del PBI. Según los estudios de Moreno Ramos, tenemos un retroceso de 5 puntos porcentuales en estos años analizados. Y en términos de relaciones bilaterales con Bosnia y Herzegovina, tenemos que hay un impacto de un detrimento de más del 75% en términos de comercio bilateral. Lo mismo podemos ubicar para el impacto en Eslovenia. El ingreso de los refugiados responde a las mismas dinámicas que acabo de mencionar para Croacia, en búsqueda de asilo, vivienda o de tránsito hacia otros destinos, y podemos observar para el año 1992 un ingreso que representa prácticamente un cuarto de lo que acaba de ser explícito para Croacia. A pesar de ello, obviamente no es un número menor, y el gobierno esloveno ha coordinado las respuestas para este ingreso. En el caso de Eslovenia hay una particularidad, que prácticamente no hay organismos internacionales o no gubernamentales trabajando en el país. Solamente había una oficina de ACNUR, por lo tanto es el propio Estado esloveno el que se hace responsable junto a autoridades, a grupos, digamos, de asociaciones internas del país, y crean la construcción de 3 campos de refugiados, y se coordina, por supuesto, una respuesta tanto económica como de satisfacción de necesidades básicas como salud y alimentos. En términos económicos, podemos observar en el PBI esloveno, no podemos observar un retroceso en el ritmo del crecimiento, sino que el ritmo de crecimiento continúa siendo de 3 puntos porcentuales. Y en relación a las INPO y a las EXPO, podemos ver que también hacia Bosnia y Herzegovina tenemos un impacto negativo en ese comercio bilateral intrazona. Bien, para terminar entonces con este capítulo, el capítulo 4 me permitió, primero, reconstruir cuál es la identidad regional, cuáles son los vínculos de esa región, que era el objetivo 3 del capítulo, para poder entonces, gracias a la utilidad del marco teórico de la interdependencia compleja, analizar los vínculos de la región y a partir de allí, y a partir de esos vínculos asimétricos, poder identificar cuál es el impacto entonces del desarrollo de Bosnia y Herzegovina con Croacia y Eslovenia. Aquí me voy a detener también a responder uno de los interrogantes del jurado, que tiene que ver con la variedad, digamos, de impactos que puede tener este análisis. Y a partir de esto quiero sostener que yo, digamos, pondero este trabajo, estos indicadores analizados, pero también no descarto, por supuesto, que este tipo de acontecimientos, por las propias características de la Federación Yugoslava y las guerras de independencia, puede sumarse una multiplicidad de, justamente, contextos a analizar, de sumar otras variables al trabajo en futuras investigaciones. Bueno, para concluir entonces, voy a pasar a la conclusión final, que es el último apartado del trabajo, y allí entonces hay un camino cronológico de conclusiones. En primer lugar, se concluye la elección de la matriz del Estado de Robert Röttger para ser aplicada al estudio de Bosnia y Herzegovina entre los años 1992 y 1996. A partir de allí, de esa elección, se procede a analizar la experiencia de Bosnia y Herzegovina como Estado fallido, a partir entonces de la utilización de esos indicadores. A partir de este resultado, que gracias a la vasta bibliografía consultada a lo largo del trabajo y con los datos cuantitativos y cualitativos revelados, se concluye entonces que Bosnia y Herzegovina responde a las categorías de Estado fallido
entre los años 1992 y 1996. A partir entonces de esta conclusión, se avanzó en analizar este concepto de fronteras permeables, estas segundas interrogantes que plantea la hipótesis. Y a partir de allí, entonces, podemos indicar dos respuestas. En primer lugar, en el caso de Eslovenia, podemos ver que se observa, según las fuentes consultadas, que no hay un impacto negativo en términos económicos de crecimiento interno. Pero sí podemos observar que el ingreso de refugiados sí ha sido un número importante y que el propio gobierno entonces respondió a esa asistencia. En segundo lugar, y por último entonces, condensar qué es lo que sucede con Croacia como segunda unidad de análisis. Los valores económicos consultados sí expresan que Croacia ve modificada entonces la variable económica interna y su crecimiento económico interno de forma negativa, que implica un retroceso, y también indicar que Croacia ha sido el país que más entonces refugiados ha aceptado en su territorio, ¿sí? Como receptor de flujos migratorios. Bueno, para finalizar entonces, quiero agradecer una vez más a mi director Alejandro por haberme acompañado a lo largo de este camino. Quiero agradecer a los jurados que realmente he tratado de tomar todos los interrogantes planteados para poder enriquecer el trabajo. Y también quiero sostener que he disfrutado mucho escribir este tema, del cual he comenzado a sentir curiosidad e interés, y a pesar de que ha sido un gran desafío, dado el acceso a las fuentes de información de este contexto, lo he hecho con mucho gusto. Y bueno, agradecerte, Laura, por haber coordinado todo esto, y a mi familia que está llorando ya. Ha sido Antes de nada, por haber cumplido el tiempo perfecto. La verdad que para 35 minutos no es fácil hacerte una exposición de un trabajo de años, ¿no? Así que bueno, gracias Abril, muy clara. Bueno, ahora tenemos las devoluciones de los jurados que están aquí presentes y de Gonzalo Salmena, que está virtual. Sí, ahora sacamos. Bueno, también no mencioné al director, también está presente en el Zoom, el director de la maestría. Grave, ¿no? Voy a tener sanciones. Así que, bueno, estaba, ya está viniendo. Abril, bueno, comenzamos. No sé si quieres comenzar Gonzalo o alguno de ustedes. Es totalmente independiente. Haciendo, tranquila. Como que lo que sí después nosotros nos vamos a acercar el micrófono para que se pueda escuchar. Sí, le vuelvo la cámara después. No, pero sobre todo por el tema de escuchar. Claro, porque, sí, pasamos esta silla para allá. Sí, nada, Después armamos. que empiece González y nosotros después movemos nuestros cuerpos, diría yo. Porque sí, no sé si escuchó Gonzalo. Gonzalo, ¿escuchaste? No lo escuché. ¿No escuchaste nada? ¿O lo último? Sí, escuché la última parte, no escuché. No, la última parte. Importante, ¿no? ¿Querés que arranque yo? ¿Arranco yo? Claro, sí, pensábamos eso. Bueno, así ya empezamos con tu intervención. Dale. Ahí te estamos escuchando, Gonzalo. No, bueno, primero felicitarla a Abril, porque la verdad que yo cuando leí la tesis, primero me pareció un trabajo original, me pareció un trabajo distintivo, la verdad que me gustó mucho, hacía mucho que no leía un trabajo original y distintivo y con un nivel de maestría muy bueno, y de hecho la verdad que se notó también tu docencia en la manera de explicarlo y de explayarte, y eso la verdad que cuenta mucho. La verdad que quería felicitarte y lamentablemente no pude estar ahí, pero había prometido ir con media luna, pero se me complicó. Pero te quería felicitar porque se nota y la verdad que me pone muy contento. Lo otro que te quería comentar es que yo había hecho algunas observaciones ínfimas en mi dictamen, pero la mayoría de ellas vos las has corregido en tu presentación, para lo cual es doblemente importante para todos y para mí, porque a mí en muchas defensas de tesis me ha pasado que he hecho correcciones y los alumnos no lo hacen o no lo han volcado, y la verdad que debo decir que en tu caso la mayoría de las cuestiones que yo he observado, que eran ínfimas,
vos las has volcado y has trabajado para ello en la presentación. Así que yo nada más un solo comentario que me gustaría escucharte a vos en este punto, y es ¿por qué no desarrollaste mucho un estado del arte? Quizás, inclusive hasta por tu originalidad, podrías haberlo planteado, digamos, de ese lugar. Y bueno, ahí quería escucharte un poco a vos qué era lo que tenías para comentarme con respecto a ese tema. Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. Sí, cuando leí en tu observación lo de estado del arte, nos quedó como haciendo ruido, por lo menos a mí, de por qué no había incorporado eso en el capítulo 1, siendo que tomé el contexto de análisis y siendo que sí lo había presentado para el proyecto de tesis, pero bueno, he intentado, digamos, reponer a lo largo de los capítulos cuáles fueron entonces los autores que consulté, pero sí armando la presentación me di cuenta de que había sido importante realizar ese planteo del problema, tal vez en la introducción o en el primer capítulo, para marcar justamente cuáles fueron las lecturas que me han guiado a consolidar esas preguntas. No, pero eso también lo corregiste, porque yo te lo había comentado y también lo corregiste, inclusive el espacio y tiempo. La verdad que la mayoría de las cosas que te he planteado lo has hecho muy bien, y bueno, has tenido un director que también te ha ayudado mucho y es un lujo, así que la verdad que un saludo también para él. Y por mi parte nada más, agradecerte, y la verdad que se nota tu docencia, y bueno, esto es obviamente es algo que se va a catapultar para que puedas seguir investigando y haciendo lo que te gusta, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. No, por favor. No quiere que la vean. Es que Gonzalo me escuche. Claro, bueno. En realidad ella no quiere que la vean, ese es el problema. Por el panóptico, ¿ves? No, eso es solo amor al arte. Bueno, primero felicitaciones, 70 egresados es un montón. Sí. Hola Gonzalo, mucho gusto, no te conocía. Abril, felicitaciones, excelente tu exposición oral, o sea, la verdad, 10 puntos, no tengo nada que decir al respecto. Felicitaciones, Ale, también por elegir bien a tus tesitas. Algunos de otros, porque cada tanto elige mal, pero bueno. No, a ver, yo voy a ser un poco más dura que Gonzalo, con el texto, no con vos, ¿no? Porque es una cuestión de texto, y además también me parece que tiene que ver con de dónde cada uno lee, ¿no? Es decir, cuando uno lee un texto, necesariamente aparecen a lo que uno se dedica, ¿no? O sea, yo tengo dos grandes dedicaciones. Una es, hago teoría crítica, entonces también leo todo desde ahí, no lo puedo evitar, no es que no es algo que lo haga a propósito, no, realmente no lo puedo evitar. Y por otro lado, también doy taller de tesis, entonces también tengo una lectura muy estructurada, ¿viste? Bueno, te hice esas preguntas sobre las preguntas, el objeto de estudio, ¿no? Como, entonces, bueno, son como, yo la leía la tesis desde esos dos lugares. El tema de la tesis me parece fantástico, te felicito, es un desafío tal cual, son desafíos que está buenísimo que los tomemos, porque si no terminamos estudiando siempre lo mismo, y necesitamos, no sé bien para qué, pero necesitamos gente que también piense otras regiones, que piense otros lugares, que piense otros procesos históricos, pues si no, estamos siempre con las mismas temáticas. Así que también rescato mucho la elección del tema, me parece súper interesante, se nota que hiciste un trabajo empírico increíble, yo ahí no tengo nada que decir. Donde sí tengo que decir es en realidad en ciertas decisiones metodológicas respecto de la tesis, ¿no? De cómo se encaró la tesis. Porque para mí, lo que hubiese convenido hubiese sido hacer un estado del arte de cómo se trabajó el estado fallido, quedarse con Rothberg y decir, bueno, listo, yo tomo, o sea, hay todas estas definiciones de estado fallido, ¿no? O el estado fallido se trabajó desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva. A mí me gusta justificar, siempre se encuentran justificaciones. Justificar, a mí me gusta la de Rothberg. Y me voy a quedar con eso. Ahí te cerraba perfecta, ¿no? Porque era Rothberg, la matriz y lo que vos vas mostrando, ¿no? Como Bosnia-Herzegovina es un estado fallido
si uno toma esa definición de Rothbard, y eso te permite también concentrarte, entonces, exclusivamente en la pregunta por el impacto, que es en última instancia lo que a vos te interesa, porque además, cuando vos ahora mostraste tu hipótesis, en realidad la primera pregunta, que es una pregunta más conceptual, y el origen, y no sé qué, en realidad la descartás, ¿no? Como que terminás enfocándote en el impacto. Entonces, digo, me parece que te hubiese convenido, ¿no? Como que creo que te metiste en una cuestión que después, bueno, a mí me ilusionó además. Yo dije, wow. Y bueno, y después, ¿no? Como que no terminaste de poder como plasmar eso en el trabajo, que se enfoca finalmente en la cuestión, tomando esa definición de Rothbard en los impactos que tiene. Decir, bueno, sí, es un Estado fallido, está bien, porque de algo hay que partir, digamos, y después te pones a indagar bien en los impactos y etc. Entonces, para mí, o sea, como, insisto, y ahora un poco como con tu presentación, me parece que hay una cosa que se confundió, me parece igual, es una hipótesis, no estoy del todo segura, tendría que releer, pero que se puede haber habido una confusión entre la cuestión teórica y la cuestión de práctica política, ¿no? Es decir, si uno piensa el Estado fallido como categoría teórica, hay un montón de lecturas que tienen que aparecer. Por ejemplo, a mí se me ocurrió inmediatamente los postcoloniales, ¿no? Los postcoloniales y los postestructuralistas, que te dicen, los estados, el concepto de Estado fallido es un concepto normalizador. ¿Por qué es normalizador? Porque te dice que hay estados que son normales. ¿Y cuáles son los estados normales? Y casualmente todos los estados europeos, ¿no? Y uno dice, bueno, Bosnia y Herzegovina, bueno, déjame poner en duda cuánto de occidental tiene Bosnia y Herzegovina, digamos, ¿no? En el sentido más duro del término. Entonces, digo, en el sentido geográfico, sí, efectivamente está en Europa geográficamente, pero Europa del Este ya sabemos que, ¿no?, es distinto, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay como, o sea, está la pregunta teórica por un lado, ¿no?, por el Estado fallido, y por otro lado los usos, la práctica política, ¿no?, que creo que es lo que vos terminás estudiando. Por eso tampoco entendía esto de que, bueno, no sé, te pusiste a hablar de seguridad humana, ¿por qué habla de seguridad humana? Como que, ¿cuál es la necesidad? Claro, y después, o los think tanks, ¿no? Como que te lo marqué, ¿viste? ¿Por qué todos estos indicadores? Me doy cuenta que tiene que ver con prestar atención al Estado fallido como práctica política, o sea, es decir, como que efectivamente el Estado fallido. No es una construcción teórica que el Estado fallido, sino que es una realidad empírica, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, digo, un poco para explicar mi devolución. Esto es solamente para eso y porque se me ocurrió a partir de escucharte por dónde pudo haber venido mi lectura, digamos. Y después una pregunta que me gustaría hacerte, en parte porque no lo recuerdo, la verdad, la leí en diciembre y fui de vacaciones. Básicamente, todo lo que pasó el año pasado, no recuerdo. No, pero quería preguntarte por la relación teórica que estableces entre el concepto de interdependencia compleja y el de Estado fallido. Entiendo que está vinculado con la idea de impacto, digamos, ¿no? Con la noción de impacto, pero bueno, si podés como un poquito mencionar o desarrollar, que no me acuerdo exactamente. Sí, digamos, utilicé esa categoría para pensar justamente dentro del objetivo 3 que me planteo cómo se relaciona la región, digamos, para identificar ese impacto, primero saber, bueno, era una región que se relacionaba, que comercializaban o no, y a partir del estudio empírico que hice sobre la Federación Yugoslava, digamos, me encontré con la posibilidad de aplicar justamente la lectura de la interdependencia compleja, siendo que era, digamos, dentro de la federación un vínculo de integración muy sólido. Claro, hay impacto porque hay interdependencia. Claro. Si no hubiera interdependencia no habría impacto. Claro, entonces utilizar esa interdependencia que si bien generaba ganancias relativas pero eran asimétricas, cómo se puede visibilizar ese impacto de fronteras permeables, digamos, claro, a partir de esos indicadores. Bien, gracias. Yo ya tengo una, ¿no? Bueno, Gracias.
muchas gracias por tus devoluciones, las tomé y aparte creo que ese es el desafío, ¿no? Poder repensar el trabajo de uno a partir de las lecturas de los demás. Así que me sirvió mucho para pensar tus devoluciones y bueno, traté de echarlas hoy en la presentación. A mí me pasa algo similar a lo de Mariela, pero con otras consecuencias. Yo no puedo dejar de hacer lecturas de cualquier tema que aborde como profesor de Derecho Internacional. Claro. Yo me autopercibo profesor de Derecho Internacional. A partir de ahí hago la construcción de todos los análisis, porque uno parte en este aspecto de una suerte de déficit porque es abogado de origen. Así que yo toda la red conceptual te la agradezco, no soy politólogo. La verdad es que necesitaba ver encima la forma de análisis que tenemos los abogados, que nos dedicamos a estas cuestiones, en cierto aspecto tratando de remediar todos los problemas de formación inicial que venimos arrastrando, es tener los conceptos para compararlos con la praxis. Yo agradezco la red conceptual, te felicito por la exposición, fue muy consistente, muy clara. Yo te hice una observación muy pequeña que tenía que ver justamente con el derecho internacional, más allá de otras cuestiones que se tocaron de manera lateral, que no eran centrales. La observación era simplemente a título ilustrativo, y después te hice una observación que para mí era más sustancial, que la salvaste durante la exposición, la respondiste, no era algo que tenías que, no era la pelota de Dibu Martínez en la final contra Francia. Y sí me quedo con esto de, a diferencia de lo que comenta Mariel, a mí me interesa mucho, como centro del desarrollo de la tesis, el concepto de Estado fallido, más allá de que vos hiciste un análisis comparativo y te decantaste por uno, porque había escuelas que, esto es una inquietud nada más, no tiene mucho que ver con el tema exactamente central de la tesis, de la aplicabilidad del concepto de Estado fallido a algunos fenómenos políticos dentro de América Latina, las consecuencias posibles. En alguna de las páginas mencionabas estados en construcción, como el caso de Colombia, el caso de Haití, el caso de Irak, el caso de Nepal, y con las variables que estás utilizando, probablemente no sería aplicable a América Latina, pero con otras variables estaba preguntándome hasta dónde el fenómeno de estado fallido no es aplicable, por ejemplo, a la situación actual en Haití. Pero es un interrogante que te dejo para que lo tengas en cuenta si querés desarrollarlo en algún momento, o si querés comentarme, porque es una cuestión que me interesa. Pero las observaciones que te había hecho con respecto al trabajo que escribiste, fueron contestadas todas durante tu muy buena exposición. Así que bueno, te felicito, lo felicito a Alejandro y la felicito a Laura, que ha sido secretaria de la maestría durante estas 70 tesis que se han ido definiendo. No. No lo conocí todavía. Previsibilidad y continuidad. Sí, Por la González consistencia sí. de Laura al frente de las 70 tesis que no la conozco. Con Tani es Lili se Por mueve. eso, obvio. Bueno, Gonzani, no sé si vos querés hacer un comentario, después le damos la palabra a Alejandro, que ha sido el director de la tesis. No, simplemente a... No, Laura, no, esperá al final, ahora no me corresponde. No me corresponde. Cuando termine. Excelente, Gonzani. Alejandro, ¿vos después o ahora que Sí, como quieran, ¿no? Cuando me digan. Adelante. No, bueno, primero, bueno, felicitarla a Abril, porque ya lo hice varias veces, digamos, cuando la terminó. Porque es un trabajo, digamos, que es ordenado, es prolijo, digamos, pero eso no significa que sea un trabajo soso, digamos, ¿no? Lo que tiene su dosis de tensión, que me parece que, digamos, es hacia donde uno debe, digamos, tiene, me parece, calidad metodológica en algún sentido, y ahí discrepo un poco con Mariel, ¿verdad? Porque, y que creo que tiene que ver, digamos, de dónde viene Abril, digamos, o yo también, y de dónde están ustedes, digamos, ¿no? Digamos, en donde, digamos, venir de la historia siempre, digamos, nos lleva un poco más a hacer más hincapié en la cuestión de los sucesos hacia el modelo que del modelo hacia los sucesos, digamos. Vos como licenciado en Sociología de base, partís y creo que eso tal vez sea la parte, digamos, de la tensión en
en las observaciones, digamos. Me parece que en ese sentido, y que tal vez, digamos, la tesis haya que ubicarla más, digamos, en el ámbito de la historia de las relaciones internacionales que de las relaciones internacionales en estricto sensu, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero también por otro lado, me parece que, bueno, es fácil trabajar con Abril porque, digamos, vos te juntás, estableces los lineamientos, vas, trabajas, viene y te trae todo cocinado. En ese sentido, es un gusto trabajar con... Y además también, a mí, sí, generalmente, la mayoría de las veces, por ahí hay un caso que no, pero bueno, eso sí, veremos. La historia lo dirá. No, y sobre todo, bueno, obviamente que también yo estaba interesado en la cuestión del análisis del concepto, digamos, ¿no? Porque obviamente a nadie se le escapa que los fenómenos de globalización extrema que vivimos hoy atentan contra la viabilidad del Estado-Nación, ¿no? Entonces, el horizonte donde puede haber un orden tecnopolar, como dice Bremer, digamos, claramente va a aumentar la cantidad de estados fallidos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo vuelve algo interesante, sobre todo, bueno, para quienes entendemos que países como los nuestros están en una situación de debilidad, periféricos, etc. Y por otro lado también, digamos, creo que también la otra cuestión, que ahí a mí me resulta más esquiva, digamos, pero que Abril la resolvió bien, es meterlo dentro de una variable de tipo cuantitativa, digamos, que eso también, que es una decisión interesante, digamos, si bien uno siempre está más permeable a lo cualitativo, digamos, ¿no? Si uno prefiere analizar fuentes, más que datos, más que el dato duro, porque a veces la construcción cuantitativa puede ser esquiva a la hora de la construcción del dato. Pero creo que también eso lo sorteó bien, digamos, dentro de la tesis, digamos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que es una tesis de maestría, digamos, que es un punto inicial es un punto de base para salir, digamos, hacia adelante, digamos, con una cuestión más precisa, más. Así que bueno, eso nomás, y bueno, nuevamente felicitarla a Abril, bueno, agradecerle a los jurados sus comentarios, bueno, y obviamente al instituto, a Laura y al director, digamos, porque si no, no. Por todas las gestiones, digamos, y por haber resuelto, bueno, podamos llegar, bueno, a estas 70 tesis. Yo que soy el magíster número 2. El 1 se llama Rafael Daló. Que me ganó por 4 meses. Sí, está en... ¿Se fue mejor en la vida? ¿Qué sé yo? Yo estoy contento. ¿Era de gimnasia? ¿Sabes que no sé? ¿Sabes que me parece que sí? Por donde vivía debía hacerlo. Por donde vivía debía hacerlo, porque vivía por el montón, así que... Pero igual eso no es condición sine qua non. Está bien. Bueno, entonces, ahora vamos al jurado. No, Pausani Después, una vez que cerremos de la nota. Así que bueno, ahora, bueno, sí, vamos a retirar todos, vamos a dejar de grabar, pausar todo. Avísame, Laura, cuando vuelvan. Dale, te aviso. Porque se lo cambiaron para darle. No. Avísame por el WhatsApp privado, avísame. Igual está bueno. Bueno, en unos segunditos empezamos con la lectura del acta. ¿Quieren ustedes? La Plata, 7 de marzo de 2024, ¿sí? En la ciudad de La Plata, los 7 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10 horas, se reúne el jurado de tesis designado por resolución número 887/23,
expediente número 485/23, corresponde: 1. A fin de evaluar a la tesis presentada por la alumna Abril Camila Bidondo en la carrera de maestría en Relaciones Internacionales. Integran el mismo los y las señores y señoras profesores, doctor Gonzalo Salimena, magíster Juan Alberto Rial y doctora Mariela Cuadro. Se deja constancia que el profesor doctor Gonzalo Salimena se encuentra bajo la modalidad de medios tecnológicos Zoom, conforme a la resolución 2385/15 del Ministerio de Educación de la Nación. Aceptado el trabajo de tesis, que versará el tema El Estado fallido, una amenaza regional, análisis de la experiencia en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996. Procede la tesista a realizar su defensa pública durante el lapso de 45 minutos. El jurado considera que la exposición oral fue excelente, destacándose su solidez. La tesista respondió satisfactoriamente a las observaciones realizadas y utilizó el tiempo disponible en forma eficiente. En cuanto a la tesis, el jurado considera que está bien estructurada y destacada prolijidad y claridad en la exposición en las ideas. El tema abordado por la tesis se considera sumamente relevante, puesto que trabaja un caso de estudio poco desarrollado en las relaciones internacionales de América Latina. En este sentido, el jurado encuentra que el tema es original y distintivo y que la tesis constituye un aporte para el campo disciplinar. En relación al planteo metodológico, el jurado considera que la selección de las variables se encuentra debidamente fundamentada y que el análisis empírico ha sido realizado de manera muy satisfactoria. Por otra parte, el jurado identificó la existencia en la tesis de dos preguntas estructurantes, una de las cuales esta no terminó siendo abordada en su totalidad. Finalmente orienta a la tesis a continuar este promisorio camino. Por lo tanto, el jurado califica con 9 distinguido, lo que terminó el acto siendo las 11:40. Felicitaciones. Sí, bien. Felicitaciones. ¿Hay un orden? No. Mariel. Hoy me llamo Mariel. Bueno, no sé, Gonzalo, si querés hacer algún... Sí, bueno, Abril, felicitaciones, justo te coincidió con la número 70, qué maravilla. Además, Abril debe tener uno de los récords, digamos, en tan poco tiempo, porque ella prácticamente en el tercer año ya produce la tesis, que la tenía